Restos de la tragedia vial de Balsapamba serán sepultados en distintas ciudades del país. En las últimas horas hubo 2 accidentes fatales en las provincias de Bolívar y Tungurahua. Tres muertos por sicariato en Guayas. 2 hombres fueron ejecutados dentro de una vivienda. En Guayaquil reportan 70 muertos por COVID-19 en la última semana. El municipio prohíbe velar a los fallecidos por el nuevo coronavirus. Reveladoras versiones en el femicidio de Lisbeth Vaquerizo. Hoy declararon un policía y un motociclista que llevó al esposo de la mujer, hoy prófugo, junto a su familia. Washington, blindada en la semana de la posesión de Joe Biden. Tendremos cobertura especial. Varios detenidos durante incidentes con gases lacrimógenos y ataques a caravana de migrantes que busca llegar a Estados Unidos. Y en los deportes, el arquero Javier Burray se une a la pretemporada del campeón Barcelona. Bienvenidos al noticiero Emisión Estelar. Como siempre tenemos el desarrollo de diferentes temas de interés nacional. Hola, ¿cómo están todos? Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Comenzamos. Las 12 víctimas del volcamiento la noche de este domingo en la provincia de Bolívar serán sepultadas en diversas ciudades. Los fallecidos son 7 adultos y 5 menores, varios de los cuales llegaron al país de vacaciones. Una de las víctimas era militar en servicio activo. El vehículo en el que se movilizaban se volcó por una falla mecánica. 12 personas, entre ellas 5 menores, murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Balsapamba a Guaranda la noche del domingo. Entre los fallecidos hay 4 personas de una misma familia que se trasladaba de Baños a Naranjal en una furgoneta de alquiler. Según datos preliminares, al parecer, el conductor del vehículo perdió pista al llegar a una curva. La buseta dio varias vueltas de campana y rodó por un abismo para caer sobre la misma carretera. El siniestro ocurrió en el sector de El Torneado, ubicado entre las provincias de Bolívar y Los Ríos. La hipótesis del accidente que están manejando nuestros organismos especializados es obviamente un posible recalentamiento del sistema de frenos que tiene que ser sometido a las pericias correspondientes para determinar. También consideramos que puede haber un desconocimiento de la vía. Los fallecidos fueron identificados como Leoncio David Quesada Vázquez, de 45 años, el conductor del vehículo, y quien fue miembro activo de las Fuerzas Armadas en el grado de sargento segundo. María José Chica Quevedo, de 29, Lía Soledad Quesada Chica, de 7 años, Emilia Romina Quesada Chica, de 2, Ashley Dayanara Quesada Vázquez, de 17 años, Randy Abraham Quesada Vázquez, de 25, Víctor Hugo Quesada Vázquez, de 40, Yesenia Elizabeth Cepeda Galarza, de 25 años, Ariana Quesada Cepeda, de 12 años, Andrea Roxana Guerrero Quesada, de 28, Luis Alfonso Neira Quesada, de 7 años, y Génesis Contreras, de 25 años. El alcalde del Cantón Naranjal, en la provincia del Guayas, decretó 3 días de luto por la tragedia. Los cuerpos reciben velación en Guayaquil, luego serán sepultados en varios cantones de la provincia del Guayas y Los Ríos. Van a ser velados aquí en conjunto, luego de aquello en unas horas serán derivados unos a Naranjal, otros se quedarán en Guayaquil, en Ventanas y en la ciudad de Milagro. Estuvimos en el lugar de los hechos, no hemos descansado un minuto, ya que ellos eran prácticamente mis hermanos y estoy aquí trabajando, dándole hasta el último aliento
para poder superar esta pérdida irreparable. Según datos del ECU 911, personal del Ministerio de Salud Pública informó que una menor de 1 año que se encontraba herida producto del accidente fue trasladada al hospital Martín y Casa de Babahoyo, pero falleció al arribar a la casa de salud debido a los múltiples traumatismos y a un paro cardiorrespiratorio. José Luis Calderón, TC Televisión. Sobrecogedor, la verdad, nuestro abrazo a sus familiares. Y también en la provincia de Tungurahua se registró otra tragedia vial. 3 hombres y una mujer que iban en un automóvil murieron tras impactarse contra un bus interprovincial. Demasiado desgarrador. La madrugada del lunes se registró el choque en la avenida Confraternidad Cantón Pelileo. La emergencia se reportó cerca de las 6 de la mañana. El bus cubría la ruta Baños de Agua Santa, Ambato. Los fallecidos, 3 hombres y una mujer, viajaban en un auto pequeño con placas de Pichincha que quedó destrozado luego del impacto. Uno de los cuerpos quedó atrapado dentro del carro. La zona quedó sin alumbrado público por la caída de un poste golpeado por uno de los vehículos involucrados en el accidente. Una persona quedó herida. Los cuerpos fueron ingresados a la morgue de Ambato. Fernando Escurra, TC Televisión. Revisamos ahora otros temas. La Fiscalía nuevamente ingresó a las dependencias del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES para investigar 2 contratos que al parecer registran inconsistencias y sobreprecios por $700.000. La lluvia no impidió que el equipo de la Fiscalía, liderado por César Suárez, y agentes de criminalística cumplan con la diligencia en las oficinas de compras públicas y constatar 2 contratos en el Hospital Teodoro Maldonado, uno por la compra de insumos en pandemia en este 2020 y el otro por equipamiento en el 2018. A efectos de investigar el presunto delito, en el primero de ellos, es decir, en el traumatología, un delito de peculado, y en el otro, un presunto delito de tráfico de influencia. También se intervino en el departamento financiero, en donde se recabó información de los 2 contratos que, según Suárez, pueden apuntar a varias personas relacionadas en ambos ilícitos. ¿Los montos en cada contrato? En lo que relaciona al tema de traumatología, aproximadamente $400.000. En el otro, el monto es de aproximadamente $300.000. Mientras esto sucede, el Hospital Teodoro Maldonado permanece intervenido por un sinnúmero de irregularidades. Estamos en el Teodoro Maldonado. Ustedes saben que el Teodoro ha estado envuelto en una serie de irregularidades, denuncias, malas prácticas que no pueden continuar, por lo cual nosotros hace 2 semanas decidimos establecer una intervención total. Aunque según Guatet, nunca es tarde para actuar. De intervenir este hospital de una forma mucho más agresiva de lo que se había hecho en un inicio, entendible hasta cierto punto en el cual estábamos tratando con toda una pandemia, pero obviamente la pandemia de la corrupción también hay que atenderla con la misma celeridad que con el COVID. Se sostuvo que ya se empiezan a dar buenos resultados de la intervención que involucra varias áreas y departamentos. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Guayaquil registra un incremento en el número de fallecidos por COVID-19 en la última semana de enero. El municipio anunció que intervendrá 2 sectores de alto contagio en la ciudad. Adriana Pacha es doctora y se siente frustrada porque no pudo salvarle la vida a su padre, Luis Pacha, de 59 años. Él sufría de diabetes, lo que complicó su tratamiento por COVID-19. En mi vida me imaginé que me iba a tocar a mí. Lo entro a mi papá y lo saco en una caja. Es muy doloroso. El padre de Adriana es uno de los 70 fallecidos por COVID-19 que se registraron en la segunda semana epidemiológica de 2021. Es decir, hay un incremento de 8.7 en comparación a la semana anterior. Entonces, la mayor parte de pacientes fueron de más de 60 años y la incidencia o los lugares donde hubieron
mortalidad fue más o menos lineal, fueron tanto en instituciones privadas como públicas. La vigilancia demuestra el aumento de casos en 7 sectores de Guayaquil, en Sociovivienda, Vergeles, Samanes, Alborada, Fertiza, Guasmo Norte y Urdesa. 2 de ellos serán intervenidos. Van a ser Mapasingue y Fertiza. Estos sectores se van a intensificar los controles de seguridad, va a haber campañas de desinfección, las campañas para la distribución de ivermectina, campañas de seguridad, de control, de informalidad. Además de las preocupaciones que tiene Melvin Guaranda, familiar de un paciente con COVID-19. Espera bajo la lluvia desde hace 5 días. Información sobre el estado de salud de su hermano, quien permanece en UCI del Hospital del Guasmo. Con lluvia y sol. A pasar aquí a veces hambre también, porque estamos lejos. Del norte al sur está lejos. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, los familiares de los pacientes esperan bajo una carpa el reporte médico, pero también sufren la falta de certezas. Cuando uno está verdaderamente preocupado al paciente, no importa la lluvia ni nada, lo que uno quiere es saber cómo ha pasado la noche. Que espere que me han de llamar. ¿No los dejan ingresar tampoco? No, nos botaron afuera muy temprano, sí. La situación en las clínicas privadas es totalmente diferente. Conversamos con los familiares de los pacientes y esto fue lo que nos indicaron. Los días a veces dan dos veces, a veces dan una vez. Pero sí, para que muy bien. Los pacientes que están actualmente en las UCI son los que se contagiaron en las festividades navideñas, según el COE cantonal. Nicole Khalil, TC Televisión. Y justamente para minimizar los focos de contagio, el municipio de Guayaquil ratifica la prohibición de velaciones de las personas fallecidas por COVID-19 en la ciudad. En el comunicado dirigido este lunes a los cementerios y prestadores de servicios exequiales, se menciona un protocolo para la manipulación y disposición de cadáveres con antecedente y presunción de COVID-19. La alcaldía ha alertado del incremento sostenido de casos y de la alta demanda de hospitalización y de cuidados intensivos. Atención con esta información, amigos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirmó que las vacunas contra el COVID-19 para Ecuador ya salieron de Europa. También presentó cifras sobre la situación de COVID-19 en el país. En promedio, se registran 1.500 nuevos casos cada día. Se espera la llegada del primer lote de las vacunas para los siguientes días. Las vacunas llegan esta semana. Lamento no decirle exactamente el miércoles o jueves. Lo vamos a saber estos días, pero ya han salido de la planta ya de la conversación que tuvimos con Pfizer. Se prevé que arribe al país una parte de las 86,000 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Las vacunas van a llegar primero a Quito y en el mismo avión va a llegar a Guayaquil. Sin embargo, serán distribuidas a todo el país, para lo cual se tiene listo un cronograma. El plan piloto viene en 6 embarques durante 6 semanas, siendo la primera semana la semana del 18 de enero, es decir, esta semana. Tenga la bondad, le voy a administrar su vacunita. Mientras el país espera pronto la llegada de las vacunas, los hospitales del país están saturados. Por ejemplo, en Quito, 60 personas están en lista de espera para acceder a cuidados intensivos. Sería el mayor número de pacientes en espera de intensivos. Como digo, siempre ha estado la unidad de cuidados intensivos llena. Hace una semana en la capital, el 20% de las personas que se realizaban pruebas PCR daban positivo. Ahora se incrementó al 30%. En cambio, en una semana, Guayaquil duplicó la tasa de mortalidad por COVID-19. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. En breve, en nuestro espacio La Roja, los sicariatos siguen imparables en la provincia del Guayas. Le diremos dónde fueron las 3 más recientes. Y también migrantes fueron desalojados violentamente por la policía en Guatemala. Presencia de 25,000 soldados en las calles, el presidente electo Joe Biden será investido este miércoles en una capital estadounidense convertida en un campo atrincherado tras el asalto violento al Capitolio ocurrido el 6 de enero. Los detalles de este evento histórico, véalos en las emisiones del noticiero.
al ámbito internacional, policías y soldados guatemaltecos dispersaron a la fuerza una caravana de inmigrantes hondureños apostados durante el fin de semana en una carretera en el poblado de Vado Hondo, postergando su aspiración de llegar a pie a Estados Unidos. Una operación policial dispersó este lunes a una caravana de hondureños apostados en una carretera de Guatemala en su viaje hacia Estados Unidos. Unas 4.000 personas retrocedieron o se dispersaron dentro del pueblo de Vado Hondo ante el avance de los uniformados, que terminaron de ahuyentarlos con el uso de gases lacrimógenos. La carretera donde los migrantes estaban desde el sábado quedó despejada para el avance del transporte de carga, cuya mercancía corre el riesgo de estropearse. Los migrantes dicen huir de una Honduras fuertemente golpeada por el paso de 2 huracanes en noviembre, la falta de empleo causada por la pandemia, además de la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico. Que nos ayude a pasar, si solo vamos de pasada, no nos queremos quedar aquí. No tenemos ni trabajo, no hay comida, no hay nada y andamos aquí para seguir la lucha y todo. En su mayoría acusan al presidente Juan Orlando Hernández de sus condiciones de vida. Si él no quiere que uno se venga, porque no le da trabajo a la gente y le pone un buen salario. La caravana partió el viernes de San Pedro Sula en Honduras, punto habitual de encuentro para este tipo de marchas. Desde octubre de 2018, más de una docena de caravanas han salido con rumbo a Estados Unidos, en esta ocasión esperanzados en que la llegada de Joe Biden a la presidencia relaje las duras medidas migratorias impuestas por su antecesor, Donald Trump. Pamela Montilla, TC Televisión. El demócrata Joe Biden será investido presidente de Estados Unidos este miércoles en una capital estadounidense irreconocible, convertida en un campo atrincherado tras el violento asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Lejos del clima festivo, la capital de Estados Unidos está fuertemente resguardada. Miles de policías, agentes del FBI, el Servicio Secreto y la Guardia Nacional son el paisaje que se advierte en Washington, a menos de 2 días de que se produzca el cambio de mando entre Donald Trump y Joe Biden. La capital tuvo que ser convertida en un campo atrincherado luego de que seguidores del mandatario saliente asaltaran el 6 de enero el Capitolio, en hechos que dejaron 5 fallecidos. Se siente como un pueblo fantasma, se siente muy raro. La última vez que estuvimos aquí fue hace una semana y había muchos autos. Es una calle muy concurrida y se siente bizarro, como un pueblo fantasma. Los planes para una normalmente festiva ceremonia de traspaso de mando fueron rebajados por la violencia y también por la pandemia. Los vendedores de artículos conmemorativos se han visto afectados. Tendríamos mucha más mercancía de la que tenemos ahora para la investidura, pero no ordenamos mucha porque sabíamos que no se permitiría mucha gente en la ciudad. Solo tenemos artículos limitados, pero normalmente, cuando fue investido Obama, teníamos mucha mercancía. Biden estará rodeado el miércoles de sus predecesores Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, en un intento de tender la mano a un país golpeado y dividido. Sin embargo, Trump romperá el protocolo y no asistirá a la ceremonia. Pamela Montilla, TC Televisión. Volvemos ahora al ámbito nacional para contarles que se estima que 45 minutos va a durar el proceso para vacunar a una persona contra el COVID-19. Nuestro compañero Juan Pablo Ruiz tiene el paso a paso de las 7 etapas contempladas para la inmunización en Ecuador. La población apta para la inmunización bordea los 9 millones de ecuatorianos. Quienes quieran acceder voluntariamente a ser inmunizados contra la COVID-19 deberán confirmar cita y aceptar los términos y condiciones. Para ello deberán acercarse a uno de los 10.000 centros de vacunación distribuidos en todo el país. Ya en la unidad de vacunación recibirán una breve charla en la que el personal de salud explicará el proceso. Luego recibirá las dosis para la inmunización contra la SARS-CoV-2. El tipo de jeringa variará en tamaño según la vacuna. Luego permanecerá en observación 30 minutos para identificar la aparición o no de efectos adversos. Finalmente se llenará un registro que consta de los datos del paciente, fecha y tipo de vacuna que recibió, número de lote y datos del personal médico que realizó la inmunización. ¿Cuál es la razón para vacunar de preferencia en el brazo izquierdo? No hay una razón específica para una vacunación, sea en el brazo izquierdo o en el brazo derecho. Todo depende del paciente. En este caso, si usted es diestro, usted hace su mayor actividad con el brazo derecho, se le recomienda que se inyecte en el lado izquierdo
pero como una alternativa, si no se le pudiera colocar en los brazos, se le puede colocar a nivel de muslo. El registro será una base de datos que manejará varias instituciones como el Registro Civil, Ministerio de Salud, entre otras. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. En Ibarra, provincia de Imbabura, se endurecieron las medidas que buscan frenar la propagación del COVID-19. El COE cantonal prohibió todo acto masivo que pueda provocar aglomeraciones. Los buses solo podrán llevar pasajeros sentados y los centros de diversión nocturna podrán atender hasta la medianoche máximo. El incremento de casos confirmados de COVID-19 ha provocado la saturación de 2 hospitales de esa ciudad por la falta de camas en las unidades de cuidados críticos. Ahora les contamos que el gobierno brasileño adelantó su campaña nacional de vacunación contra el coronavirus después que el estado de Sao Paulo inició el domingo la inoculación. Mientras que Chile, Rusia, Francia y el Reino Unido ampliaron sus planes de inmunización. El mundo acelera la vacunación contra el coronavirus. Hasta el momento se han administrado más de 40 millones de dosis en al menos 60 países o territorios. El gobierno de Brasil adelantó para este lunes el lanzamiento de su campaña nacional de inmunización contra la vacuna china Coronavac, un día después de que el estado de Sao Paulo iniciara la inoculación sin esperar la orden del gobierno. La victoria de hoy, el día B por la vacuna o el día B por la vida, es para quienes valoraron y trabajaron por la vida, y no para aquellos que en los últimos 12 meses han coqueteado con la muerte. El lanzamiento de la campaña en Brasil llega en momentos en que América Latina y el Caribe superaron los 550.000 muertos por la enfermedad. La vacunación en ese país se inició con varias semanas de retraso respecto a otros de la región como Argentina, México o Chile. En este último, hoy comenzó la campaña de inmunización de la población general, comenzando por los mayores de 80 años y pacientes con enfermedades crónicas. Nuestro plan es vacunar al grueso de la población de alto riesgo, cerca de 5 millones de personas, durante el primer trimestre. Y vacunar a gran parte de la población objetivo, cerca de 15 millones de personas, durante el primer semestre. También se ampliaron los programas de vacunación en Francia y en el Reino Unido, mientras que Rusia lanzó hoy su campaña masiva con su vacuna Sputnik V. Pero por ahora los planes de vacunación no bastan para frenar la pandemia y por ello las medidas de restricción y distanciamiento continúan ampliándose. Pamela Montilla, TC Televisión. En instantes, 2 hombres fueron ejecutados en una vivienda y 1 en la calle en la provincia del Guayas. También aparecen otros protagonistas en el femicidio de Lisbeth Vaquerizo. Conozca quiénes son. Enseguida. El camino tortuoso de la adopción. Bien puede durar de unos 3 a 5 años. Y muchas parejas desisten continuar en el proceso. Pero ya es un poco cansado, agotador. Otra decepción. El sueño de un hogar. ¿Qué pedirías para ti y tus hermanos? Una familia. Es el calvario de la adopción. Este martes, 19 horas, en el noticiero. Seguimos informando. Los 3.500 millones de dólares del crédito otorgado por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos a Ecuador están destinados, según el gobierno, al pago de deuda cara y a la reactivación productiva del país. ¿Qué significa este nuevo desembolso para el Ecuador en medio de la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo? Para explicarlo está con nosotros el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Economista, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. Economista, el gobierno logró en muy poco tiempo obtener un nuevo crédito para pagar deuda cara. China es el mayor acreedor que tenemos con más de 5.000 millones de dólares en deuda. ¿Por qué es tan importante para el gobierno cancelar parte de esta deuda con este nuevo crédito de la DFC? Bueno, esto no es algo importante para el gobierno, es importante para el país. Porque la China ha tenido una relación cuestionada por muchos ecuatorianos, entre ellos quien está hablándole hoy, porque entendamos el círculo perverso, nos prestan dinero a una tasa alta, porque está garantizada con petróleo que ellos mismos compran, y ese petróleo, según muchos analistas y expertos, es un petróleo mal pagado.
con esa plata, luego los contratamos para que nos hagan centrales hidroeléctricas que no funcionan, que tienen miles de fisuras, que están sobredimensionadas y que tienen sobreprecio. Entonces, es fundamental, por lo menos, pagar esos créditos y exigir una reparación al Estado chino por el daño que le ha hecho al Ecuador y poder liberar entonces esos contratos petroleros, no de la existencia de la obligación de entregarle petróleo a la China, pero sí de poderlos descontar o transformarlos en una deuda más benigna en algún otro lado. Ahora, economista, según el diario británico Financial Times, este acuerdo de crédito con la DFC sería parte del plan geopolítico de Estados Unidos para sacar a China del Ecuador. ¿China no es también un aliado económico importante para el Ecuador? Bueno, la China es un país que nos compra mucho, pero más importante como aliado sigue siendo los Estados Unidos, el principal socio comercial. Pero además es un socio comercial en democracia. Es un socio comercial sin un Estado tiránico. Un socio comercial que respeta los derechos humanos. Un socio comercial que no engaña al mundo diciendo, como han dicho en la China, que tal vez el coronavirus vino en el camarón ecuatoriano. Por Dios. Entonces, yo creo que hay diferencias cualitativas importantes. Pero ese alejamiento que hubo intencional de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, de un socio estratégico como los Estados Unidos, no es conveniente. Si no, mire usted qué ha pasado en esta pandemia. ¿Quién ha dado soporte al Ecuador? ¿Pero son realmente entonces beneficiosas estas condiciones para el país o es que se va a pasar, como dicen algunos, de la influencia económica china a la influencia económica de los Estados Unidos? A ver, algunos dicen eso. Hay un acuerdo marco. Las condiciones exactas no se conocen, pero ciertamente hay obligación de comprarle algo a los Estados Unidos. Hay obligación de que, por ejemplo, si se hace una concesión, sea con una empresa de los Estados Unidos. No. Esos que hoy critican, ¿qué dijeron cuando la China nos obligaba a construir centrales con sobreprecio y sobredimensionadas y que hoy no funcionan? Ahora, ¿ha pasado algo así con créditos del Banco Mundial, del BID, de Alemania, de Francia? No. Esto ha pasado con la China. Ahora, economista, parte de este crédito también irá a reactivar el sector productivo, según dijo el gobierno. ¿A qué sectores específicamente cree usted que debería invertirse esta ayuda económica y cómo garantizar que justamente esos recursos no se conviertan en nuevos escándalos de corrupción? Bueno, yo creo que lo más importante para el sector productivo es que el Estado se ponga al día con tanta cuenta pendiente. Esa es la reactivación más importante, porque si se le debe devoluciones del IVA, si se le debe al sector privado retenciones, si se le debe planillas, la capacidad de pago se asfixia y es un círculo vicioso terrible. Entonces, lo mejor que se puede hacer es cancelar créditos caros y ponerse al día, por favor, para que poniéndose al día el aparato productivo se pueda mover. Economista, le agradezco muchísimo por esta entrevista y por aclararnos el panorama, sobre todo ahora que Ecuador necesita tanto apoyo y económico para salir de esta dura crisis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Agradecemos al economista Alberto Dajique, ex vicepresidente de la República, por habernos acompañado y vamos a pasar... El fin de semana empezó la impresión de las nuevas papeletas presidenciales con el logo actualizado, el movimiento Amigo, y distintivos verdes para diferenciarlas de las que tenían error. Nuestra compañera Karen Aro nos cuenta cómo la reimpresión retrasará la distribución del material electoral.
Este mismo domingo, el Instituto Geográfico Militar, tras corregir el error, inició con la impresión de la nueva papeleta para presidente y vicepresidente de cara a las próximas elecciones. Esta era la papeleta de color lila, que tenía el error, por lo que será destruida. Con los cambios, la que usted recibirá el 7 de febrero será esta, pero de color verde. La impresión de las papeletas ya hemos coordinado con el Instituto Geográfico Militar en los tiempos y lo sabrán responder dentro de los términos del contrato para llegar a tiempo con la integración de los kits electorales y de esa manera la distribución para llegar en orden el 7 de febrero. Para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, este nuevo retraso traerá consecuencias en el armado y distribución de los papeles electorales, ya que según el calendario del mismo CNE, este lunes 18 de enero ya debían enviar al exterior las urnas y esto no será posible. Eso demuestra que puede correr serios riesgos el no envío a tiempo de las papeletas a ser utilizadas el día de la votación. ¿En qué podría derivar? ¿Qué podría derivar? Que como si no hay papeletas no hay elección. Tendrían que fijar un nuevo día para las elecciones en los lugares donde no llegó las papeletas. Aún está pendiente cuál será el protocolo para la destrucción de los 6 millones de papeletas impresas con error. El cambio, según el CNE, impedirá que el día de las elecciones haya cualquier intención de darle un mal uso. Karen Aro, TC Televisión. Y las medidas para evitar la propagación del COVID-19 durante los próximos comicios no se cumplieron del todo durante un simulacro efectuado en Pichincha. Cristian Hidalgo nos muestra qué aspectos podrían provocar un repunte de casos confirmados tras la jornada electoral del 7 de febrero. Este es el galpón que el municipio de Quito facilitó a la delegación electoral de Pichincha para que monte el centro de procesamiento de datos de las elecciones del 7 de febrero. Al ingreso, los protocolos de bioseguridad son estrictos, pero adentro hay un punto que preocupa. Los encargados de analizar la información de las actas están juntos, sin respetar el distanciamiento social, en medio de una pandemia y con una variante que es más contagiosa. Nadie tampoco está a salvo de contagiarse, ¿no? Aunque todos usaban mascarilla, muy pocos tenían alcohol. Jessica dice que por su cuenta se practicó una prueba PCR. Yo me hice en el otro trabajo y entonces esos resultados trajimos. En otros puntos del centro de procesamiento de datos también es difícil mantener el distanciamiento. Aquí la manipulación conjunta de hojas es inevitable. Todos apuestan a la fe para culminar la jornada sanos. La presidenta de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha dice que se les entregará kits de bioseguridad. Que incluye mascarillas quirúrgicas para que sean cambiadas durante 3 ocasiones en la jornada electoral. Se distribuirá alcohol, gel al 70%, paños desinfectantes. Las autoridades y funcionarios del CNE que trabajarán el día de las elecciones esperan y aspiran que lo único que falle sea la transmisión del virus. Cristian Hidalgo, TC Televisión. ¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a La Roja. Atención, 2 personas fueron asesinadas en una casa que funcionaba como centro de diversión nocturna. Esto en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas. Una de las víctimas es dueña de la vivienda. Son familiares y amigos de Leonela Cedeño Macías y Galo Cerezo Manzaba. Ellos no tenían ningún tipo de vínculo familiar o sentimental entre sí, pero fueron asesinados al mismo tiempo dentro de esta casa situada en el sector Bellavista al este del Cantón Naranjal. Ella presentaba un orificio a nivel de la coronilla de impacto de proyectil. Tenía dañado masa encefálica y la bala se incrusta en el peñasco, no hubo cómo sacarla. El otro señor, él tenía 10 orificios de proyectil. Bueno, eso sí, no sabemos pues cuál es el móvil, no sabemos todavía lo que han querido realizar de acuerdo a lo que se pudo hallar, pues efectivamente son los cuerpos y que han actuado estas personas con armas de fuego. La joven madre de familia era la dueña de lo que sería un centro de diversión nocturna y recibió un impacto de bala por evitar que 2 sujetos armados ingresaran para asesinar al otro joven. Aparentemente pues hay un forcejeo, pero tenemos que esperar, como yo le indico, hasta que terminen las investigaciones. Los deudos no encontraban consuelo y se abrazaban entre ellos mientras esperaban los cuerpos en la morgue de Naranjal. Este doble crimen se registró pasadas las 4 de la madrugada del domingo
Y la muerte de Leonela Cedeño, según las autoridades, fue un daño colateral del atentado dirigido a alias Negro Cuello. Se ha verificado, esta persona consta con antecedentes penales por robo, por tenencia de armas. Uno de los involucrados en este hecho está justamente al momento detenido. Con este doble crimen, Naranjal registra 4 muertes violentas en lo que va del 2021. En la cooperativa Libertad y Conciencia en el Guasmo Sur de Guayaquil, 2 personas fueron atacadas a bala por sujetos que caminaban por el sector. Los heridos fueron trasladados hasta una casa de salud donde uno dejó de existir. La víctima mortal registraba 2 detenciones, una por posesión de droga y otra por asesinato. Ahorita hay que ir al distrito a preguntar. Cambiamos de tema. Los casos de personas que transportan droga tras ingerir cápsulas han aumentado en los aeropuertos del país. Esto durante las últimas semanas. Alcibiades Onofre nos muestra cómo son atrapadas gracias a los rayos X. En los aeropuertos, pese a que hay un minucioso control y que la tecnología y psicología avanzada hacen lo suyo, un porcentaje de personas logran llevar droga al extranjero y quienes no, caen en manos de la justicia, como estos 2 mexicanos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Policía antinarcóticos, un control rutinario. Los perfiladores hicieron su trabajo y se fijaron en características particulares del correo humano o mula. No nos daban a conocer un motivo específico al cual venían a nuestro país. Presentaban cuadros de deshidratación, pupilas dilatadas y también estaban sudorosos con los nervios alterados. Dándole una prueba de rayos X, pudimos visualizar unos cúmulos en su organismo, unos bultos en los que se podía claramente visualizar que tenían algo dentro de su organismo. Estas son las cápsulas, ¿no? O sea, las que lleva ingerido. Estos puntitos negros, estos son. Al narcotráfico no le importa si usted es buena o mala persona, y peor, si padece alguna discapacidad. Lo único que buscan es utilizarlos de recipientes para llevar droga dentro de los intestinos o camufladas en maletas. El general de policía en servicio pasivo, Juan Carlos Barragán, estuvo al frente de la unidad antinarcóticos a nivel nacional. Se refiere a esta problemática. Y se lleva gente buena para hacer este tipo de crimen y les vuelven criminales, pero luego les matan. Han utilizado cadáveres, han utilizado los mismos músculos del correo, le hacen incisiones para dentro del músculo, esconder la droga. Un especialista en gastroenterología refiere qué consecuencias podría generar la perforación de una cápsula. Los jugos gástricos con ácidos puede llegar a romper la bolsita, puede llegar hasta su mortalidad. Para detectar droga sólida en el organismo de una persona es necesario la toma de una placa de rayos X. En el caso de la droga líquida, se emplea una tomografía. Una persona puede llevar desde 1 kilo hasta 1,5 kilos de cocaína en el intestino, dependiendo del peso y también de la talla. Reciben una remuneración de unos $1,500. Me rumbé en ese ratito. Y yo mismo declaré antes de que ellos vieran el último rayos X que yo cargaba droga. Según Antinarcóticos, la pandemia frenó un poco la salida de droga en esta modalidad vieja, que en su mayoría los detenidos son extranjeros. Durante las últimas semanas del 2020, 5 personas fueron detenidas en la capital sin dinero que les sirva y sin la libertad. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Y en el caso de Lisbeth Vaquerizo tenemos reveladoras versiones. Este lunes declararon un policía y un motociclista que llevó al esposo de la mujer, hoy prófugo junto a su familia. A tan solo 2 días de cumplirse el primer mes de la muerte de Lisbeth Vaquerizo, este caso sigue causando conmoción y sorpresa entre quienes lo conocen, no solo por la forma en la que aparentemente habría sido asesinada, sino por su investigación. Y es que el hecho de que los familiares de Luis Javier hayan presuntamente salido del país horas antes de que se ejecuten las boletas en su contra, se habría dado por supuesta fuga de información, lo que generó rechazo en los familiares de la víctima. A consecuencia de esto, la Fiscalía General del Estado, a través de una publicación, se refirió al allanamiento que realizó la tarde del 15 de enero a las oficinas de la Dirección de Control Jurídico y Actuación Fiscal en el edificio La Merced, donde se decomisaron computadoras y teléfonos celulares de una funcionaria investigada por hechos de corrupción relacionados con la muerte de Lisbeth Vaquerizo. No entiendo por qué la funcionaria que dicen que tal vez ha filtrado la información pudo hacerlo.
no estoy de parte de nadie. ¿Por qué usan a esa funcionaria como ratón de laboratorio? Pero esta historia y sus capítulos de suspenso cada día suman nuevos personajes, pues el viernes uno de los trabajadores de los locales de la familia Hermida dio su versión en la fiscalía. Se trata del hombre que a bordo de una moto habría llevado a Luis Javier Hermida a Puerto Azul la tarde del femicidio. Sin embargo, para Virginia Muñoz, madre de Lisbeth, esto ya no la toma por sorpresa. Las boletas con fines investigativos en contra de los padres y hermanos de Luis Javier Hermida fueron emitidas luego de 3 semanas de ocurrido el crimen. Y lo que más desconcierta a los padres de Lisbeth es por qué el fiscal habría sugerido a la policía que no ingrese a la vivienda de los padres de Luis Javier. Me parece ilógico que solamente el señor fiscal haya dicho, bueno, no hay nadie, vámonos a la casa. Organizaciones civiles como CEPAN ratifican que en situaciones de riesgo de posibles fugas de los involucrados, la Fiscalía debería actuar con celeridad. Es el fiscal quien, a través del derecho, la potestad que le da la Constitución, quien toma esas decisiones, y entre ellas es solicitar boletas de detención para fines investigativos. Desde ese contexto hay que obviamente tomar las estrategias necesarias para precautelar que las personas o los presuntos culpables o inmersos en este caso no puedan quedar en la impunidad o puedan fugarse. Esta semana la Fiscalía continuará con más diligencias que permitirán esclarecer lo que habría ocurrido el 21 de diciembre en casa de los esposos Luis Hermida y Lisbeth Vaquerizo. Vanessa Filella, TC Televisión. Este caso lo hemos venido dando a conocer desde sus inicios y no ha habido día donde no surjan nuevas situaciones, nuevas declaraciones, aparezcan nuevos personajes que sin duda tienen información muy relevante que la Fiscalía debe manejar con pinzas. Estaremos muy atentos a lo que suceda en los próximos días. Y otro hecho que preocupa, 4 suicidios se han registrado en Quito en estos primeros días del 2021. 2 de los casos fueron primero reportados como desaparición. Este fin de semana, en una zona alejada del Parque Metropolitano de Quito, se encontró el cuerpo del joven Alexander Maldonado. Por las evidencias halladas en el lugar, se presume que se trataría de un suicidio. El estudiante de gastronomía salió de casa el 15 de enero sin avisar a sus familiares a dónde iba. Se podría hablar o se podría presumir un posible suicidio. Ya las investigaciones darán con certeza qué pudo haber pasado en relación a este caso. Un caso similar se registró la semana pasada cuando el cuerpo de otra persona que estaba reportada como desaparecida se halló colgado de un árbol. El suicida llegó en su moto, se bajó y usó los cordones de sus zapatos para quitarse la vida. Al parecer es un suicidio. No hemos encontrado indicios o elementos que relacionen con algo ajeno a eso, ¿no? Del 1 hasta el 11 de enero hubo 4 suicidios, 2 de ellos de personas reportadas como desaparecidas. En el mismo periodo del año pasado fueron 5 los suicidios. Solo en Pichincha se estima que se han denunciado una docena de desapariciones. Carol busca a su madre desde los últimos días de diciembre. La última vez fue vista a pocas cuadras de su casa. Yo recabé los 30 primeros minutos de recorrido de mi madre. Temiendo que se haya suicidado, la hayan asesinado o que simplemente se haya caído, la familia la ha buscado hasta en Quebradas, en el sur de la capital. Nos hemos ido de madrugada por todo lado a buscar donde se supone que hay indigentes, todo eso. El aislamiento, tristeza y referencias a la muerte son señales de un potencial suicida. Si una persona las tuvo y desaparece de la noche a la mañana, se recomienda iniciar de inmediato la búsqueda. Fernando Escurra, TC Televisión. Tener en todo momento presente estas recomendaciones son tan importantes. Cambiamos de tema para contarles que mañana es el estreno de Juntos y Revueltos, nuestra superproducción cómica. Sabremos más acerca de Leonardo y por qué cometió la locura de vivir con su ex y su mujer en la misma casa. En la casa en la que también vive con sus padres. Conoceremos a todos estos personajes y sus historias en su gran estreno. Mañana martes, 19 de enero, a las 8 de la noche por la pantalla de TC. Cordialmente invitados. Y de esta manera concluimos. Un abrazo para todos. Quizás la pandemia tuvo algo que ver ahí. Bueno, nos despedimos también. Buenas noches. Nos vemos mañana.